Bien, amados, estamos en este viernes de discipulado con el tema que hoy teníamos programado. Que el Señor nos ayude como siempre, que su Espíritu ilumine nuestro entendimiento y que tengamos las palabras que sean oportunas, correctas, para poder compartir este tema que tenemos un tiempo que queríamos compartirlo y hoy estamos viendo la oportunidad de ello. Así que acompáñenos a esta porción. Si usted quiere saber cuál es el tema del día de hoy, simplemente tome su Biblia, que le recomiendo que la tenga usted a la mano, y abra usted entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y generalmente usted va a encontrar una página en blanco. Y esa página en blanco, aunque el libro de Mateo está escrito de una manera tan extraordinaria que pareciera que es continuidad de Malaquías, no se nota la diferencia de una forma sustancial, como que cambiara de tema o que estuviera hablando de otra cosa, a pesar de que ya es el pacto de la gracia que está tratando Mateo. Se ve que la idea, que la línea de pensamiento es continua. Sin embargo, en esa hoja, esa página en blanco, tenemos más de 400 años. Y a todos nos toma por sorpresa cuando conocemos esto, porque decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Y además, ¿por qué el silencio? Amén. Bien, esto es lo importante de conocer a Dios, mis amados. Vamos a tocar esta porción y vamos a empezar con el tema de las genealogías. Y aquí nos va a ir dando una introducción de cómo obra Dios, mis amados. En la genealogía tenemos 3 grupos de 14 reyes. Y el tercer grupo es el que dice que es de la deportación de Babilonia, amén, hasta Cristo. Dice, hay 14 generaciones. Y empieza en Mateo 1:11, ¿verdad?, a decirnos quiénes son esas 14 nombres o 14 generaciones, cabezas de generaciones, y tenemos que dice, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Bien, si vamos al libro de Reyes, vamos a encontrar que realmente Jeconías tuvo otros 4 hijos más, y no aparecen como aparecen en el libro de Reyes, el nombre de Joaquín, amén. El Señor los borra, no los considera. ¿Por qué? Porque estos reyes fueron puestos primero por Necao, el rey de Egipto, amén, nombró a Joacim, y luego llegó Nabucodonosor y también cambió de rey y puso a Matatías, el hermano del rey, y al que depusieron, ya que no pudo reinar. Esos no aparecen en la relación de las 14 generaciones, y por la simple y sencilla razón de que esos no fueron puestos por Dios, sino fueron puestos por hombre. Esos Dios no los toma en cuenta. Como también le diría en una ocasión al pueblo de Israel, vosotros pusisteis a vuestros dioses y no me consultasteis. Esos yo no los respaldo. Y por eso los reyes del norte son tan diferentes en su reinado a los reyes del sur. Bueno, aquí en las generaciones estamos viendo entonces que el Señor solo
va respaldando, como dice, su voluntad y su palabra. ¿Por qué porque estoy compartiendo esto contigo? Porque, por ejemplo, de Salatiel no tenemos ningún dato en las Escrituras. Él nace en Babilonia, no tiene un lugar donde reinar, ¿verdad? Sin embargo, viene de la línea davídica y el Señor lo toma en cuenta. A pesar de que no tiene un reino como tienen los otros demás, pero traía la descendencia davídica, y esta es la que le transmite a Zorobabel. A Zorobabel sí lo tenemos en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, ¿verdad? Aparece, y aún en la del profeta Geo, aparece el nombre de Zorobabel, y vemos que es un personaje que el Señor acepta. Pero es el último de entre todos los de la lista de las generaciones que es considerado. Después tendremos ya los otros nombres: Abiud, Eliakim, Sadoc, Eleazar, Matán y Jacob, padre de José. Amén. Esposo de María. De todos esos no están en la Escritura porque están dentro de la página en blanco. Amén. Sin embargo, preguntaremos por qué su nombre, cómo es que se supo los nombres. Bien, el pueblo de Israel se distinguía por la forma tan acuciosa y detallada con que llevaba el registro de las generaciones, por una razón muy importante, para saber especialmente quiénes eran los descendientes de sacerdote, para que estos pudieran ocupar la función sacerdotal, y los que no eran sacerdotes, pues estos están desechados. Si usted recuerda, mi amado, ¿verdad? Esdras y Nehemías hacen una revisión de la genealogía, y muchos que se decían ser sacerdotes o descendientes de sacerdotes los borran, los quitan de la lista porque no pueden comprobar, amén, sus generaciones. Entonces, debido a eso, en el templo de Jerusalén se guardaba todos estos datos, y podemos pensar que a esos datos accede Mateo, ¿verdad? Y de ahí toma los nombres. Bien, esto es para que vayamos entendiendo un poquito la forma como nuestro Dios eterno obra, en la que nada más es lo que Él determinó, a los que Él señaló, son a los únicos que considera. Amén. Bien, después tenemos otro recurso para poder entender un poco lo que sucede después de Malaquías, y tenemos el tema de las 70 semanas de Daniel. En las 70 semanas de Daniel trascienden ese tiempo y queda una profecía de lo que iba a acontecer en ese tiempo. Así tenemos que dice en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para que termine la prevaricación, para que se ponga fin al pecado, para que se expíe la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Ahí están esas 40 semanas apartadas para que acontezca eso. Por eso es que se considera que la última semana de Daniel aún no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque todavía no ha terminado la profecía, porque no se ha ungido al santo de los santos. Amén. Y de esta manera tampoco se ha expiado para siempre la iniquidad y la injusticia. Entonces queda esa semana. ¿Por qué? Amén. Porque Daniel 9:25 explica con claridad, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Amén. Entonces tiene 3 grupos: 7 semanas, 62 semanas, y como eran 70 la profecía total, entonces queda uno. Entonces son 3 en 3 tiempos diferentes. Amén. La primera será de 7 semanas. Y esas 7 semanas
sirvió para construir el muro. Amén. Esto nos lo aclara el libro de Nehemías. Amén. En Nehemías 2, 17, 4, 14. Amén. Usted ve cómo van edificando el muro, cómo lo construyen en tiempos angustiosos, porque se levantan todos los pueblos que están alrededor, que se habían establecido en esa zona, se levantan contra ellos para impedir que construyan los muros de la ciudad. Porque una ciudad sin muros, amén, es una ciudad que es fácilmente conquistable, es una ciudad que puede entrar cualquier grupo de malhechores, porque no hay manera de cómo contenerlos. Por eso la misma palabra dice que el Señor es nuestro muro y nuestro contramuro, o sea, porque Él detiene a todas las fuerzas del mal que quieren dañarnos. Y Nehemías 6:15 dice, y el muro fue terminado el 25 del mes de Elul en 52 días. Amén. Todos quedaron sorprendidos porque la obra era grande. Amén. Sin embargo, la profecía había dicho que en 7 semanas, que son 49, amén, y resulta que lo construyen en 52 días, amén. Entonces esto fue verdaderamente excepcional, pero eso fue nada más el sellar los muros que estaban derruidos y sustituir las puertas que estaban quemadas. Pero luego viene la otra porción, que era la de construir la plaza y reconstruir el muro. Esto, la palabra dice que en Daniel 9:27, dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza, ¿verdad? Y el muro en tiempos angustiosos. O sea, se terminaría toda la obra que se requería en Jerusalén para tener el templo, para tener los muros, para tener las puertas de la ciudad y la plaza. Amén. Y la plaza era toda el área que tomaba el atrio, ¿verdad? Esa era la plaza. Entonces, vemos ahora que hay un dato importantísimo de cuándo termina ese tiempo de Daniel 9:26 y dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, ahí son 62 semanas, más las 7 primeras son 69. Si usted multiplica por 360 días, usted sabrá cuántos años comprende esta profecía, y verá usted que esta profecía cubre el tiempo que no está escrito entre Malaquías y Mateo. Amén. Sí, de eso se trata, de que veamos, ¿verdad? Hay otro punto que quisiera poner en antecedente, que también habla de este tiempo, es la estatua de Nabucodonosor. La estatua de Nabucodonosor, si usted recuerda, está en Daniel 2:31, la visión que el rey tiene, y también la revelación, amén, que el Señor le da. Y entonces le dice, la cabeza de esta imagen es de oro fino, y ese eres tú, oh rey, y tu reinado. Dice, su pecho de la figura es y sus brazos son de plata, y eso significa que vendrá otro reino después del tuyo, pero que no será tan excelso como lo es el tuyo. Amén. Y luego le dice, y su vientre y sus muslos son de bronce, y eso corresponde también a otro imperio que sustituirá al imperio de plata. Y al final, esta figura que tú viste, sus piernas son de hierro. Amén. Y este vendrá otro reino que sustituirá a los anteriores. Termina esta estatua, dice, con sus pies, que en parte son de hierro, en parte son de barro cocido. Amén. Entonces, ¿qué le está profetizando ahí los imperios? Babilonia, Medo-Persa,
Grecia, Roma y el que está por venir, del cual trata abundantemente el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces vemos que en la figura de la estatua que está viendo el rey, el Señor ya declara cuántos imperios iban a haber sobre la tierra antes de su venida. ¿Por qué decimos que antes de su venida? Porque en esa misma visión, Daniel 2:34 dice, estaba yo mirando hasta que una piedra fue cortada, una roca fue cortada, no con mano de hombre, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Amén. Dice, y fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Amén. O sea, todos los imperios fueron como tamo de las eras del verano, que se los lleva el viento, y no va a quedar rastro alguno. Mas la piedra, la roca que hirió a la imagen, esta fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Ese es el reino del Señor Jesús en el milenio. Entonces, estamos viendo que está hablando de acontecimientos después de que regresaron de la deportación a Babilonia, y está hablando de los imperios que van a estar. En el momento en que regresan el pueblo judío de Babilonia otra vez a Judea y a Jerusalén, está reinando el imperio medo-persa. Amén. Ya el imperio babilonio fue terminado, porque el Señor había dicho que a los 70 años que terminara la deportación, también iba a juzgar a Babilonia. Y así lo hizo y la entregó en manos de Darío, amén, rey de Persia. Entonces vamos viendo que no, aun cuando está vacía ese tiempo en la narrativa bíblica, sí existe en la narrativa profética, ¿verdad? De lo que va a acontecer. Especialmente tiene una visión muy clara con lo que es, lo que sería Roma, el último de los imperios, ¿verdad? Dice Daniel 7:7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, amén, que devoraba y desmenuzaba, y todas las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, amén, y ésta tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. Este es el cuerno blasfemo. Amén. De el Imperio Romano salió un cuerno pequeño diferente a los demás. Esa fue la Iglesia católica y apostólica, ¿verdad? Entonces, estoy comentando en el sentido de que hay antecedentes, amén, en la Biblia, pero son antecedentes proféticos. Lo que ya no se escribió fueron los acontecimientos históricos, ¿verdad? Pero eso es lo que hoy vamos a tratar de compartir con ustedes. Bien, vamos a leer un poquito Malaquías, por favor, porque esto nos enseña qué fue lo que aconteció después. Malaquías 2:1 dice, ahora pues, oh sacerdotes, amén. Aquí no se está dirigiendo ya al pueblo el Señor, se está dirigiendo a aquellos que eran responsables de guardar la santidad del pueblo de Israel. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones. Aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley,
habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Amén. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Amén. Y dice, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor, amados? ¿De qué? De nuevo, porque esto ya es posterior a la deportación. Los sacerdotes se han apartado de la verdad, se han alejado de Dios. Amén. Y entonces el Señor le está comentando que Él ya no recibe nada de ofrenda, nada de lo que le lleven delante, es luna llena, ¿verdad? Shabbat, los 3 días de fiesta del Señor, y por eso ahí calla con Malaquías. Ya no profetiza, ya no les dice nada. O sea, ellos habían incurrido nuevamente en la falta de apartarse de Dios. Y esto pasó en el tiempo de Malaquías. Amén. Que vamos a conocer la línea del tiempo, mis amados. Malaquías llega al año 430 antes de Cristo. Amén. Entonces, desde el 430, que fue poquito después de que regresaron, porque el nuevo templo quedó totalmente terminado en el año 445 antes de Cristo, y 15 años después está cerrando el capítulo 4 Malaquías, o sea que fueron 15 años que nada más estuvieron sirviendo conforme al orden que Dios establecía. Y puede usted anotar el año 430, en ese momento Dios dice, yo me desentendí de ellos. Amén. De tal manera que queda a la deriva el pueblo de Israel. Vinieron entonces los medopersas. Amén. Hicieron efectiva el juicio que se le había dado a Babilonia en Isaías 13. Si usted quiere conocer el juicio que Dios había profetizado desde Isaías. Isaías es aproximadamente del 790, 800 antes de Cristo. Amén. Y la deportación a Babilonia fue en el 586, 590 aproximadamente. De tal manera que Isaías profetizó 300 años antes lo que le iba a suceder a Babilonia, a la cual el Señor usaría, ¿verdad?, para corregir al pueblo de Israel. Y esta profecía se afirma ya en el libro de Daniel 5:22. Esto es para que usted vea que todo lo que estaba aconteciendo había sido profetizado. Amén. Lo que no había sido profetizado es que el pueblo de Israel otra vez incurriría, amén, en apartarse de Dios. En eso usted no lo va a ver en ninguno, solamente están las prevenciones, están las admoniciones de que si hacen tal cosa les va a acontecer tal cosa. Pero sí hay profecías sobre todos los imperios que seguirían después. En Daniel 5:22 dice, y tú, su hijo Belsasar, hijo de Nabucodonosor, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos,
Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, a él nunca honraste. Usó Belsasar los vasos consagrados que tenían en el tesoro de Nabucodonosor. Entonces le dice, entonces de tu presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y esto significa, contó Dios tu reino, amén, y le ha puesto fin. Pesado has sido tú en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Amén. Entonces en ese momento, mi hermano, vemos que la palabra dice, la misma noche, Daniel 5:30, la misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Amén. Entonces, ahí, después Ciro, Darío nada más reinaría 2 años, y falleció, y Ciro sube a la cabeza del imperio medo-persa, amén, y él es el que el Señor usa para la liberación del pueblo de Israel de Babilonia, amén. Ahí empieza Esdras, ahí empieza Nehemías, mis amados, y después cuando llegan y construyen, entra a funcionar la profecía de Daniel de las 70 semanas, empieza a narrarse históricamente por Esdras y por Nehemías, también escriben Ageo, también escribe Zacarías, amén, y termina por escribir Malaquías. Hasta ahí estamos en lo que es bíblico y está escrito, amén. Pero ¿qué pasaría a partir de ese momento? Y entonces tenemos Daniel capítulo 8, amén, en la que Daniel tiene la visión de las cuatro bestias. Primero ve al carnero, ¿verdad? Luego ve al macho cabrío que mata con un solo cuerno que tenía, mata al carnero. El carnero es en ese momento Babilonia, el macho cabrío, es medo-persa, por eso tiene 2 cuernos diferentes, y luego el macho cabrío es Grecia, amén. Ese macho cabrío mata al carnero, y luego el único cuerno que tenía ese macho cabrío se transforma en 4 porciones de cuerno. Ahí que nos está diciendo, mis hermanos, ahí tenemos ya un dato que ya no tenemos bíblicamente, amén. Y ahí donde vamos a entrar, amados, ya con la historia que no aparece en las escrituras, pero que fueron escritas por Flavio Josefo, por Heródoto, ¿verdad? Algunas cosas, pero más bien Flavio Josefo, y los Macabeos, y el libro de los Macabeos. Ahí tenemos una porción que nos permite reconstruir ese tiempo. Amén. Por ejemplo, se divide en 4 porciones el cuerno, y esas 4 porciones equivalen a 4 reinos en las que se divide todo lo que conquistó Alejandro el Magno. Alejandro el Magno muere en el año 323, 100 años después de Malaquías, ¿verdad? Muere Alejandro el Magno, y en ese tiempo hubo en la región relativa paz. Ningún imperio dominaba a los demás, estuvieron viviendo en el territorio que les tocaba, ¿verdad? Hasta que los medopersas sí se extendieron en gran porción, ¿verdad? Tenemos el libro de Esther como antecedente y como testigo, pero después que viene Alejandro el Magno, entonces todo ese tiempo reina medo-persa hasta el año
mis amados, 323 antes de Cristo. Él empieza a conquistar 18 años antes, o sea, del 330. Entonces, entre el 430 de Malaquías al 330 de Alejandro el Magno, tenemos a los medo-persas gobernando todo ese territorio y se va expandiendo el imperio persa, ¿verdad? De una manera abundante, se vuelve más grande inclusive que el imperio de Babilonia. Y a ese imperio empieza y viene a conquistarlo Alejandro el Magno y lo conquista, ¿sí? Y cuando él muere, no dejó sucesor. Su hijo estaba muy pequeño para poder reinar, entonces sus 4 amigos y generales con que lo acompañaron se repartieron el reino. Y así una porción del reino quedó en África, en la parte norte de África, y se llamó el reino de los Ptolomeos. Luego lo que antes era el imperio medo-persa, ahí queda otro general que se llamaba Seleuco, ¿verdad? Por eso es que a ese imperio se le llama imperio Seleucida, que es la derivación del nombre de ese general que estuvo con Alejandro el Magno. Otra porción es Grecia y Macedonia, y la otra es prácticamente lo que es hoy Asia Menor. Esas dos no nos interesan porque no entran en contacto con Israel. Los que sí estarían en contacto con Israel son los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de lo que antes era el imperio medo-persa, ¿verdad? En extensión. Y ahora ya tenemos lo que va a ir pasando. Durante un tiempo, el principal de esta familia, amén, o sea, Seleuco el rey, conoció al pueblo de Israel porque cuando Alejandro el Magno estaba conquistando toda esta zona, le hablaron del pueblo judío, que era un pueblo muy rebelde, que era un pueblo que no se sometía a nadie, y Alejandro tuvo curiosidad por conocer a este pueblo, donde además le decían que había un templo magnífico, ¿verdad? Y él se encaminó a Jerusalén, y la recepción que le hicieron fue que venía el sumo sacerdote engalanado con todos su vestimenta, traía el urín y el turín, amén, y después de él venían todos los sacerdotes con toda su ornamentación y vestidos de blanco, de tal manera que narra la historia que cuando vio Alejandro el Magno la magnificencia de ese, podríamos decir, de ese recibimiento que le estaba dando este pueblo, amén, quedó tan sorprendido que no los conquistó, que no le hizo daño a la ciudad de Jerusalén, sino que al contrario les dio, ¿verdad? Les dio como exenciones que no le había hecho a los otros pueblos, hizo una ofrenda de lo que él traía, le hizo una ofrenda al sumo sacerdote para que sirviera para construir o las necesidades del templo, de tal manera que el encuentro fue verdaderamente extraordinario, cosa que sus generales vieron la forma como trató Alejandro al sumo sacerdote. Y esto quedó muy impregnado en Seleuco, al que le tocó la porción de Mesopotamia, y los trató muy bien, tanto es que este mismo Seleuco, ¿verdad? Aquí está, amén. Dice, Seleuco, rey de Asia, concedió de sus propias rentas todas las expensas necesarias para el servicio de los sacrificios. O sea, Seleuco le dijo al sumo sacerdote, lo que necesiten, amén, yo se los voy a proveer.
Entonces, Seleuco en ese tiempo conoció, y el sumo sacerdote de Israel en ese tiempo era un extraordinario varón, un hombre santo, conocido por todos y aún con prestigio de profeta. Su nombre era Onías, y él funcionó durante mucho tiempo como sumo sacerdote, y Seleuco respetó todo el tiempo, y sus descendientes también. Amén. Ya llegaremos hasta Antíoco Epífanes IV, que es el que viene contra Jerusalén, pero todos los demás, los tres primeros y Seleuco, respetan, y por eso tenemos ese espacio. ¿Por qué? Porque las cosas empiezan a ser tremendas en el año 169-170. O sea que prácticamente 100 años, que fue la duración de los tres anteriores Antíocos y de Seleuco, las relaciones fueron extraordinarias entre lo que era Judea y los reyes seleucidas del norte. Entonces, aunque había algunas pequeñas, empezaron a haber algunas pequeñas diferencias. Y la diferencia empezó a ser, mis hermanos, como no había rey, la riqueza que llegaba a Jerusalén y que servía para prosperar la ciudad, era el templo, era la riqueza del templo. Entonces decidieron nombrar a un tal Simón, ¿verdad?, como inspector de templo, o sea, que guardar el orden, que viera que todo funcionaba, pero quiso meterse también en la administración financiera del templo, en lo que se movía en el atrio del templo. Y eso lo llevó a una constante contienda con Onías, que era un hombre de paz, realmente. Y como Simón, que era el nombre de este inspector del templo, vio que no podía vencer la honestidad de Onías, se alió con uno de los generales de nombre Apolonio para que él le sirviera como mediador delante del rey, y también le contó que en las cámaras del templo se guardaban grandes tesoros. Obviamente el rey le interesó y mandó a su ministro de Hacienda, Heliodoro, para que rescatara todos los tesoros del templo, porque ellos sí le pertenecían, ¿verdad? Y narra la porción de los Macabeos que Heliodoro, cuando quiso entrar al templo, ¿verdad?, vino sobre él como un ataque, un desmayamiento, se quedó pálido, se quedó perplejo y rígido, ¿verdad?, y cayó como convulsionando, y pidió de favor a Onías que orara por él. Y Onías oró por Heliodoro. Heliodoro recuperó su condición y entendió que él no podía entrar a esa zona que era sagrada y era solo para los sacerdotes, y así se retiró Heliodoro, y así se lo fue a contar a Seleuco, y nunca más volvieron a intentar venir contra el templo de Jerusalén. Pero nace de esa descendencia un rey llamado Antíoco Epífanes, que inclusive le llaman el hombre de pecado. Dicen que fue el que colocó la abominación desoladora de la que habla Daniel. Amén. Este personaje es señalado por muchas corrientes y escuelas de estudio, lo llaman inclusive como el primer anticristo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasó con Antíoco Epífanes. Bien, y aquí pasa una cosa tremenda que usted va a entender, mi amado.
aparece Jasón, pariente de Onías, que se le ocurre ir a hablar con el rey y decirle que si lo nombra a él sumo sacerdote, él se compromete a darle al tesoro del real 360 talentos de plata. Y si le autorizan un gimnasio y una mancebía, ¿qué es eso? Donde habían baños y ahí los mancebos se juntaban, ¿sí? Después de practicar el gimnasio para cosas obviamente incorrectas. Y le dijo, y si me autorizan el gimnasio y la mancebía, les doy otros 150 talentos de plata. Amén. Obviamente, este Jasón, pues el rey vio que sin meter las manos iba a recibir una cantidad sustancial y le autorizó y lo nombró sumo sacerdote. Ahí empieza el negocio del sumo sacerdocio. Amén. Guárdelo usted en su memoria esto, mi amado, porque le va a servir cuando hablemos de Herodes. Así también este mismo Jasón celebró en Tiro, donde fue convocada toda la región, a unos juegos quinquenales, y ahí envió 300 dracmas para ofrenda para Hércules. Era el sumo sacerdote, ¿verdad? Claro, nombrado por el rey, pero que todo el mundo le reconocía la posición que tenía. O sea, que estos se hicieron del lado prácticamente de los griegos y empezaron a acumular las prácticas griegas. Después vieron el camino y su hermano Menelao también se fue a ver al rey y le dijo, rey, yo no te voy a dar 300, yo te voy a dar 660 talentos de plata por el sumo sacerdocio. Si tú me nombras a mí, yo me encargo de dar esa renta. Y obviamente pues estaba dando 300 más que Jasón y lo nombraron a Menelao, lo nombran sumo sacerdote. Al siguiente año, su hermano, o sea, esto es entre hermanos, amén, Jasón, Menelao y luego su hermano Lisímaco, amén, va a hablar con el rey y hace una oferta mejor. Y obviamente le quitan el sumo sacerdocio a Menelao y se lo dan a Lisímaco. Este Lisímaco, para poder cumplir lo que había ofrecido, empezó a llevarse las copas de oro, los accesorios que habían de oro del templo, ¿verdad? Para poder pagar lo que había ofrecido. Así que ahorita ya con Antíoco Epífanes, mi hermano, ya tenemos la compra-venta o la subasta del sumo sacerdocio, ¿verdad? El que estaba como sumo sacerdote duraba en su encargo mientras no llegara otro que ofreciera una cantidad mayor. Así están las cosas en cuanto al sumo sacerdocio. Antíoco Epífanes decide invadir Judea y decide tomar la ciudad de Jerusalén. Este hombre no respetaba y después vamos a ver en uno de sus decretos, entra a Jerusalén, la conquista, obviamente hace una matazón de gente, como se acostumbraba en esos tiempos, entra al templo, se apodera de todo lo que puede en el templo y mata al anciano Eleazar, que era un hombre entendido en la palabra y que todo mundo estimaba y tenía en alto concepto, y lo hizo como escarmiento para que los demás no se opusieran, amén, ¿a qué? Al decreto que él iba a expedir poco después. Expidió un decreto que obligaba a todos los pueblos a helenizarse. ¿Qué significa eso? Que tenían que practicar la religión helénica, que solo tenían que hablar en griego, que tenían ellos también que
sus fábulas, sus mitos, sus leyendas, sus dioses, tenían que ser aceptados por todo el territorio. Y se le metió de una manera tan tremenda a este Antíoco Epífanes, ¿verdad?, que empezó a hacer esto en todos los pueblos. Entonces mandó a un ejército con inspectores reales, y a la ciudad que llegaban, en el centro del pueblo o en el lugar más importante, levantaban un altar. Y en ese altar llamaban a las gentes del pueblo a que hicieran sacrificio a sus dioses, a los dioses de los griegos. Pero el que sacrificio era un cerdo, ¿sí? No era un corderito, no, tenían que sacrificar un cerdo. Amén. Esa era la ofrenda, y obviamente pues ese era un sacrilegio para para el pueblo judío, sobre todo un cerdo como ofrenda. Y así fueron por todos los pueblos, mi hermano, cumpliendo el decreto, leyendo el decreto y llamando a todos, hasta que llegaron a una ciudad que se llamaba Modín. En esa ciudad que se llamaba Modín, ahí vivían los macabeos. Ese era el apodo de una familia que significa martillos, los martillos, porque eran muy rectos, ¿verdad? Eran muy constantes, no los hacía cambiar de opinión nada. Y entonces sucede que llegan a esa ciudad, obligan a la población a sacrificar, y en el momento en que iba a ir uno del pueblo a hacer el sacrificio, el marrano, Matatías, el padre de todos los macabeos, se fue contra él y lo degolló, lo mató. Y consecuentemente agarraron todos los demás, y a los inspectores reales, a los soldados que iban, mataron a todos. Ese es el inicio del movimiento de los macabeos. Y eso está pasando en el año 166 a.C. Amén. Entonces vemos que podríamos decir, inclusive dice que le entró el celo como a Fines, dice, y el Señor, a partir de ese momento, mis amados, se fue formando un ejército, se corrió por todos los pueblos, que se había levantado un pueblo en contra del reinado de Antíoco, referente a lo que era el sacrificio, el decreto de los sacrificios. Y así empezó la gente a juntarse, y empezaron a irse a los montes, porque en las ciudades corrían peligro. Amén. Y así se levantó Matatías, y libró muchas batallas, mis amados, muchas batallas. Lo persiguieron por todas partes, lo persiguieron por collados, lo persiguieron por valles, por los ríos, por todas partes. Y él venció en todas las batallas. No narra la historia de los macabeos que haya perdido una batalla. Ya era un hombre de edad. Sin embargo, el Señor le había dado la fuerza, la energía para dirigir ese movimiento. Amén. Y entonces fue tan grande el éxito que llegaron a tener, que inclusive lograron rescatar a Jerusalén del poder de los griegos. Amén. Y entonces vuelven, limpian el templo, porque el templo había sido profanado. Cuando llegaron al primer lugar que llegaron fue a la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén, mi hermano, en el altar del sacrificio, Antíoco Epífanes ordenó que ahí se sacrificaran los cerdos como primer lugar. Y no le bastó que sacrificara los cerdos, sino que cuando la carne, que ya estaba asada, se la dio a comer a los sacerdotes. Sacerdote que no la comía lo mataba. Amén. Y también convidó a todo el pueblo para que fuera a hacer el sacrificio y comiera la carne del sacrificio. Amén. Y levantó una estatua de su Dios. Amén. Esa es una estatua que dice la palabra que es la
la imagen de la abominación desoladora. Esto es lo que está íntimamente ligado con Apocalipsis. Oiga usted, pero si ya sucedió, mi hermano, en Apocalipsis es para todo el mundo. Ahí fue solamente para Jerusalén. Amén. Y entonces, a partir de ese momento se hizo una guerra constante entre los macabeos y los griegos. Amén. Matatías tenía 3 hijos. El mayor, Simón. Amén. Judas, el que iba intermedio, y Johanan, o Juan, el más pequeño de todos. Y entonces, cuando ya estaba avanzado ya y iba a morir en el año 146, llamó a sus hijos y les dio comisiones. Le dijo: Simón, tú eres el mayor, el más prudente, tú vas a ser el consejero de tus hermanos. Tú, Judas, eres el más enjundioso, el más inquieto, tú vas a ser el capitán del ejército. Y tú, Johanan, que eres el menor, seguirás a tus hermanos. Amén. De esa manera quedó establecido cómo iban a funcionar los macabeos. Muere Matatías, mi hermano, y sube su hijo Judas, a quien él había determinado. Ahora ha muerto Antíoco Epífanes. Amén. Dice, él murió en el año 149, después de ir a una batalla contra Persépolis. El Señor la misma enfermedad que le da a Herodes Antipas, ¿sí? Esa misma le sucede a Antíoco Epífanes. Se pudre todos sus intestinos, se pudre todos sus interiores, de tal manera que nadie podía estar en su presencia, ¿sí? Hasta los que lo cargaban, porque después de la derrota de Persépolis, el hombre queda tocado. Amén. Y muere en esas lamentables condiciones en el año 149. Y ahí toma el control su hijo Antíoco Eupator. Amén. Inmediatamente toma providencias, nombra a sus generales, nombra a sus gobernadores de los pueblos, ¿verdad? Y ahí dentro de ellos hay uno que se llama Lisias. Lisias, conociendo lo que pasaba, volvió a buscar entre los habitantes de Jerusalén quién quería comprar el sacerdocio. O sea, volvió a darle continuidad. ¿Por qué? Porque era un ingreso de rentas importante sin que ellos se molestasen en lo más mínimo. Entonces hizo que continuara esta práctica totalmente contraria a la palabra. Amén. Eupator entendió que Judas Macabeo y su ejército era muy fuerte, y en el año 148, ¿verdad?, hacen juntos un convenio y deciden vivir en paz ambas partes. Sin embargo, posteriormente, como es común entre los hombres, por eso el Señor dice: yo no doy la paz como la da el mundo, ¿verdad?, sino que yo la doy para siempre. En el año 149, 3 años después, Eupator rompe el convenio y se vuelven a enfrentar. Y Judas lo vence. Y de esta manera termina esa lucha, ese intento de este rey para querer conquistar Judea. Sin embargo, muere, ¿verdad? Y Demetrio, hijo de uno de los primeros reyes, llega en el año 152 y reclama el reino. A partir de este momento, mis amados, después de que muere Antíoco Epífanes, vamos a ver una sucesión constante. ¿Por qué? Porque las dos líneas reales, la línea de Seleuco y la línea de Antíoco, se quieren hacer con el reinado. Entonces ellos entran en una lucha constante. Ahora ya tenemos en el año 152 a Demetrio exigiendo que él es el verdadero rey. Para entonces, Judas, que había vencido a Eupator,
mandó una comisión a los romanos. Es la primera vez que Judea tiene una relación con el Senado romano no de igual a igual, pero sí como si fuera de un país a otro país, ¿verdad? Y ambos establecen unas cartas compromiso de ayuda mutua. Ahí los romanos reconocen al reinado de los macabeos, ¿verdad? Ya no son, podríamos decir, un grupo que se levantó de rebeldes, sino que ya tienen relaciones con el imperio que se está formando como el más grande del mundo. Ahí, si usted recuerda, aparece entre la venta de los sumos sacerdocios, aparece Alcimo, un sumo sacerdote que vuelve a luchar para tener esa posición. Amén. Y para ello se apoya en los generales que estaban alrededor del rey, y el rey también envía un ejército para instalarlo y para luchar contra Judas. Ese general llamado Baquides se encuentra con las huestes de Judas Macabeo y lo vencen a Judas, y este general Baquides mata a Judas Macabeo. Amén. Estamos en el año 152. En el año 153, Jonathan, el más pequeño de los hermanos, toma la posición que había dejado Judas. Amén. Y empieza Jonathan también a luchar en contra de este Demetrio. Pero para hacer más complicada la cosa, aparece pues un hijo, amén, de Antíoco, que se llamaba Alejandro, y dice: yo también quiero ser rey. Y entonces hay en una ciudad hay un rey, en otra ciudad hay otro rey, y en medio de esos dos reyes está Jonathan con el pueblo judío. Amén. Sin embargo, Jonathan también es exitoso, eran gentes con una habilidad natural y para conducir ejércitos y para tener habilidades militares, ¿verdad? Entonces, de esa manera lucha Jonathan y se une a Alejandro, el nuevo reclamante al reino. ¿Por qué? Porque Demetrio los había tratado mal. Demetrio les había impuesto al sumo sacerdote, y también las huestes de Demetrio habían matado a Judas. De esta manera que ellos se alían contra el nuevo pretendiente, amén, y de esta manera, al llegar Alejandro, se mandan cartas de común apoyo y convenio, y de esta manera reconoce Alejandro la condición de Jonathan, de tal manera que en el año 160 le conoce las vestimentas reales, que puede usarlas, amén, que ya le pertenecen. En el año 165, 5 años después, cae en batalla Demetrio y ya Alejandro se queda como único rey. Eso era muy bueno para los judíos. ¿Por qué? Porque ya ellos habían hecho un convenio de asociación, y eso los hace llegar a muy buenos acuerdos. Amén. Sin embargo, como les decía, ahora llega otro Demetrio, el hijo del Demetrio que murió, y reclama también el trono. Amén. Se juntan otra vez todo el pueblo judío o de Judea, y se unen, y en una batalla vencen ellos a Demetrio. Amén. No fue necesario que hubieran grandes ellos. Llegando Demetrio, agarraron y lo vencieron. De tal manera fue el éxito de esa batalla, y le libró tantos problemas a Alejandro, el que estaba como rey, amén, que es distinguido por una ornamenta que se llamaba la fíbula de oro, que era prácticamente como lo que usan los reyes en la mano, como un bastón real, sí, exacto, como un bastón real, pero que se le entregaba solamente a aquellos que el rey consideraba como de sus más íntimos
o aún como su familiar, ¿verdad? Y eso se lo entregaron a Jonathan, o sea, Jonathan ya es un personaje, amén. Y después le regala a Alejandro una ciudad completa, la ciudad de Ascarón, amén. Posteriormente, el rey de Egipto quiere traicionar a Alejandro y nuevamente los macabeos con su ejército detienen al ejército egipcio, con lo cual prácticamente se habían convertido en unos salvaguardas de el reinado de este Alejandro. Amén. En este momento, Jonathan hace lo mismo que hizo Judas Macabeo y envía negociadores a Roma, que negocien con ellos. Ya Roma para esta época ya es prácticamente un poder militar muy considerable en el mundo, ¿verdad? Y de esta manera Jonathan envía cartas, se establecen convenios y Roma lo recibe como una parte de sus aliados. Amén. Vienen otras luchas pequeñas. Todo lo que yo le estoy leyendo ahorita, mi amado, usted dirá, pero ¿y el sustento bíblico? Lea usted el rey del norte y el rey del sur. En el libro de Daniel, mis amados. Y lo que yo le estoy ahorita compartiendo está narrado como el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? El reino del norte, ¿quién es? El reino del norte es el reino de los seleucidas. El reino del sur, ¿quién es? El reino de los ptolomeos. Esos estuvieron en una lucha permanente y constante, todo el tiempo, aun cuando habían salido ambos del trono de Alejandro, ellos querían tener la posesión de todo el territorio. Amén. Entonces, ahí vemos nosotros, aparece otro después, otro Demetrio, ¿verdad? Que también pretende el trono en el año 170. Amén. Este Demetrio le ofrece la paz a Simón. Amén. Y le dice, nunca más. Nosotros hacemos un convenio con ustedes que nunca más un reinado seleucida tendrá dominio sobre ustedes, el pueblo de Judea. Amén. Ahí prácticamente se puede decir en el año 170 que tiene un respiro tremendo, de que vienen años, amén, que pensaban ellos que este varón Demetrio iba a durar, amén. A Simón, mi hermano, porque en este tiempo Jonathan muere, ya murió Jonathan, ¿verdad? Muere por una traición de un dignatario real, lo traiciona a él, y Simón sucede, el tercer hermano, sucede a Jonathan, lucha contra este dignatario real, lo vencen y entonces Simón lo reciben como un personaje muy particular. Pero aquí pasa otra cosa. Simón comete un error, porque Simón, cuando lo reciben en Jerusalén como rey, porque había heredado, ya ellos ya eran reyes, a partir de Jonathan ya son reyes, amén. Entonces dice que entró como rey a Jerusalén, pero también como sumo sacerdote. O sea, agarró para sí las dos dignidades. Y sabemos que eso no era posible, según lo que el Señor había determinado y había dicho, no era posible ser rey y ser sumo sacerdote. Simón lo hace. Si bien es cierto que era un hombre muy prudente, muy paciente, muy metido con Dios, pero de todas maneras Dios ordenó y Dios dijo, mi hermano, y no se puede bajo ninguna situación modificar lo que él ya convino. Y así de esa manera Simón es rey y sumo sacerdote.
Amén. Esto llevaría a un gran problema familiar y de lucha por el poder en lo futuro. Amén. Cuando llega Simón, recibe Simón cartas de muchos pueblos, desde Esparta, Roma, amén, donde lo elogian, lo reconocen, le desean parabienes, amén. Y también aprovechó y envió negociadores a Roma para ir afirmando esa amistad, ¿verdad?, con los romanos para cualquier situación. Los romanos ya eran tan fuertes en ese tiempo que contestaron con cartas enviadas a los seleucidas, a los espartanos, a los de Asia, a los ptolomeos, de que nadie se metiera con Judea. Amén. Entonces estamos viendo verdaderamente tiempos extraordinarios. Amén, amados. Y van muriendo los pretendientes del reinado de Mesopotamia, los griegos seleucidas, amén. Pero sucede algo terrible. Simón, una de sus hijas, los casa con un Ptolomeo, un hombre de negocios, un comerciante muy rico, y que Simón también le da oportunidades en el reino de moverse con cierta autoridad, con cierta influencia. Este Ptolomeo, como se consideraba inclusive más rico que Simón, lo invita en una ocasión, amén, a Jericó, a una comida, pues era su suegro Simón de Ptolomeo, y entonces Ptolomeo va a su casa a esa comida, y ahí los embriaga Ptolomeo y mata a Simón y a todos sus hijos. Amén. Obviamente a Ptolomeo después lo mata el pueblo, ¿no? Pero por lo tanto en ese momento hizo un desastre para Judea. Ya se había logrado la paz, ya se había logrado una presencia y un reconocimiento con los imperios que en ese tiempo gobernaban la tierra. Y un hombre, por su ambición y siendo familia, ¿verdad?, mata a Simón y vuelve a meter en un caos a Judea. Amén. ¿Por qué? Los hijos no están capacitados para gobernar, el pueblo tampoco estaba preparado para una traición de este nivel. Amén. Y entonces encontramos que los hijos, amén, de Johanan, porque murieron todos los hijos de Simón, entonces los hijos de Johanan, amén, son los únicos que quedan aspirantes al vacío que había dejado Simón. Y ahí están dos hijos que tiene, amén. Uno es Aristóbulo, que inmediatamente se ciñe la corona, y el otro es Hircano. Hircano es un nombre que usted debe guardarlo mucho, porque es el nombre del último sumo sacerdote, ¿verdad?, que debido a él Herodes tendrá poder en Judea. Entonces, de esta manera, estamos, mis amados, llegando a una porción interesante. Ya es lucha de los hijos, ya es lucha por el poder. A partir de la muerte de Simón, vamos a ver en la familia de los macabeos la muerte del hermano matando a sus hermanos, la muerte de la madre de uno conspirando para matar a otros, la lucha interna, amén, por hacerse del sumo sacerdocio. En fin, se convierten como lo que leímos de los seleucidas, que llegaba Antíoco, llegaba Demetrio, llegaba Alejandro, y ahí todos querían ser reyes.
A partir de la muerte de Simón, sucede lo mismo en la corte de los macabeos. Llegan a tener una lucha tal, mis amados, fratricida, terrible, muertes con engaños y traiciones, hasta que llega al último de esa familia, de ese linaje, que no se ponen de acuerdo, y por lo tanto estamos ya en el año 63. Amén. Y entonces, antes de Cristo, se ponen de acuerdo los dos hermanos que estaban peleando, Hircano y Aristóbulo. Amén. Y invitan a Pompeyo. Pompeyo venía de una gira de conquistas, ¿verdad? Que pasó por Tiro, pasó por la parte de arriba de lo que había sido Medo-Persa, domina a los seleucidas y va bajando, ¿verdad? Va rumbo a la ciudad de Jope y esa zona, ¿verdad? Cuando lo encuentran estos descendientes de macabeos y lo nombran a él, mi hermano, mediador, para que determine quién de los dos debe de quedarse en el poder. De esa manera determina él que sea Hircano, al que veía más prudente, ¿verdad? Al que veía más sosegado, y Aristóbulo se lo lleva para Roma, en calidad de como rehén, o para que deje de molestar, haya paz en Judea, y así se lo lleva. Pompeyo toma la decisión. ¿Qué ha pasado ahí, mi hermano? A partir de ese momento, Roma toma la influencia sobre Judea. A partir de ese momento, Judea no se quitará. La decisión, la influencia, amén, y si necesario fuera, el peso del poder militar romano. O sea, lo invitaron a que llegara y se quedó. Amén. Entonces, posteriormente, Aristóbulo se huye de Roma y regresa otra vez, vuelve a unir las gentes, vuelve otra vez Judea a estar inestable, y entonces su hermano Hircano le dice: mira, quédate tú como rey y yo me voy a quedar como sumo sacerdote. Amén. Y de esa manera concluimos este asunto. Así pasó y me quedo hasta acá. ¿Por qué? Porque en la siguiente etapa entra Herodes. Amén. Entonces ya estamos en el año 63 antes de Cristo. Y ya vio usted qué es lo que está pasando. Bendito Dios que con Hircano ya no fue necesario comprar y vender el sumo sacerdocio. Amén. Aunque tampoco les correspondía, porque ellos no eran descendientes de la familia de Aarón. Amén. Sin embargo, ya era una persona entendida, prudente. Bueno, vamos a decir, de los males el menor. No era ninguna solución correcta conforme a las Escrituras, pero cuando menos le daban paz a este pueblo. Amén. Y vamos a dejarlo ahí en el año 63, mi amado, para que podamos ver por qué razón es que aparece Herodes. ¿De dónde sale Herodes? ¿Por qué la influencia de Herodes? Porque Herodes, mi hermano, desde el año 60 empieza a participar. Amén. Ya en este tiempo ya Herodes ya nació. Amén. Y ya va a empezar poco después, muy joven. Herodes empieza muy joven, mis amados, en estas situaciones de conocer sobre la forma como funciona
el reinado de Judea y vamos a ver su aparición. Bien, espero que haya sido de bendición esta enseñanza que he compartido con ustedes. No quiero seguir adelante, como les digo, para que ese personaje que nos interesa a todos quede muy claro. Para entonces ya los actos de helenización ya no son tan abiertamente fuertes. Amén. ¿Por qué? Porque ya los sumos sacerdotes que querían quedar bien con el rey del norte, pues ya no era necesario, ya los macabeos cancelan toda esa posibilidad, se cancela el gimnasio que estaba, amén, en el templo, y se cancela todas esas cosas que eran sacrílegas para ello. Entonces ya estamos en un impas. Empiezan las luchas internas entre la familia y es por eso que Herodes sale a la luz. Bien, mis amados, bendecimos su vida. Sara Mariana Cruz, bendito sea el Señor, mi hija, llegue a tu casa. La bendición con Marianita, con Miquel, Noemí, Tiburcio, todos sean benditos en el nombre de Jesús. Lidia Trinidad, ahí con Deborita y con Isaac, amén. Señor me los bendiga mucho. Ariel, un abrazo fraterno y con todo nuestro deseo de que abunde el conocimiento de la palabra. Teresita Navarrete, que haya sido útil, Teresita. Este es un material que no lo dan en casi ninguna congregación. Úselo, es para ustedes, están en la libertad de compartirlo, en la libertad de enseñarlo. Amén. Así también Mónica Jiménez, bendito sea el Señor en esa casa, aleluya, donde está Enrique, está Sarita también, bendito mi Señor, Enriqueta Mendoza con los jovencitos de la casa, Héctor, Mauricio, Alvarito, todos, que el Señor me los guarde. Cecilia Ramos, bendita seas mi hermana llamada Cecilia, con todo tu casa, si está por ahí tu esposo y tu hijo, benditos sean. Carmen PC, amén. De nuevo, que tú siempre te unes a nosotros, que te dé gozo esta bendita palabra. Eddie Salazar, también gracias por seguirnos, por acompañarnos, que el Espíritu de Dios bendiga a todos. Fabiola Solís, Carolina Fonseca, también Caro con Danielito, ahí y el pequeño, que todos vayamos aprendiendo y caminando en la palabra de Dios. Sabdi Massa también, que haya sido útil. Con estos temas aprendemos que Dios solo puede respaldar su palabra, mis amados. No respaldará nada que no esté en su palabra. Aunque también cierto es que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El Señor apoyó a los macabeos de una manera extraordinaria, a Matatías, amén, a Judas, a Johanan y a Simón. Hasta ahí los ayudó. Después empezó el desorden por ambiciones y ahí se apartó de nuevo, porque vuelven a quedar como un pueblo sometido a otro imperio, lo que ya habían logrado liberarse de ello. Liliana Calderón, que el Señor te bendiga mucho, mi hija, que esa casa de oración sea de enseñanza, amén, para que todos aprendan. Leudice Pérez, bendito sea el hogar de Leudice, que todo sea para bien, que el buen Dios provea, sostenga y bendiga. Julito de la Cruz, ahí tienes un buen y hermoso tema, mi hijo, para abundarlo, para compartirlo, para enseñarlo, amén. Carolina Velázquez, bendiciones a todos en Berriozábal, a Raúl y también a Roberto, sí, ¿verdad? Y en esa hermosa ciudad, que les sirva
esto abunde en su conocimiento. Amén. Adriana Rubín, Adrianita, te bendigo mucho, mi hija, que sea próspero tu conocer, allá estar tu mamacita también, a Mari y todos los que los acompañen. Amén. Jocelyn López, bendición a tu casa y a tu vida, Jocelyn, que todo sea en la prosperidad del Señor. Daisy Hernández, Daisy, bendiciones ahí con tu hija, tu hijito, tu hermana si está también, y todos los que en tu casa estén escuchando. Amén. Laines Alamilla, bendiciones, varón, que te hayas conectado a nosotros, y ahí tienen, no vayan a perderse el próximo viernes. Van a conocer a Herodes, ¿verdad? Cómo es que llega, por qué llega, quiénes lo sostienen. Van a ver cosas que los van a sorprender. Verdaderamente era un hombre extraordinariamente hábil para la política. Marianita Silva, bendiciones, mi hija, un abrazo fraterno para la niña, para tu esposo también. No sé si estés en casa de tu mamacita, si es así, pues bendiciones también para tu mamacita, para Citlali, para Leonardo, bendito sea el Señor. Hermana Lourdes, amén. Lupita, de estar con usted, la bendecimos, deseamos lo mejor, confíe en nuestro buen Dios y Él hará. Él nos ha puesto en nuestro corazón que el Señor se va a glorificar en usted. Créale y declárelo ya como un hecho de que el poder de Dios obra en usted. Y terminamos con Rocío López Velázquez. Amén. El Señor sea benigno, misericordioso con ustedes, que guarde la casa de todos ustedes, que ninguna plaga toque su morada y sobre todo vivamos en la fe de Jesús, que ya hizo todo por nosotros y lo único que nos queda es, como todos los justos, vivir por fe. El Señor me los guarde, los bendecimos y los esperamos pronto el próximo domingo a las 10 de la mañana. Amén.